Radio Feroz en el aire. Las chicas, chicos y chiques hablamos de todo. Que se escuchen nuestras voces está feroz. Radio Feroz en el aire. Hablamos de todo. Ni seres de luz, ni seres ejemplares, ni especiales. Lo que no se nombra no existe. Hoy en Radio Feroz en el aire hablamos de juventudes con discapacidad. Hola oyentes feroces, en el podcast de hoy vamos a hablar de algo que por mucho tiempo fue un tabú. Vamos a hablar de discapacidad. Para charlar de este tema invitamos a la activista y comunicadora disca Flor Santillán, también conocida como Maldita Lisiada. Flor es una joven comunicadora que es usuaria de silla de ruedas desde los 23 años, cuando una patología le impidió seguir caminando. Desde ese momento, Flor se convirtió en activista defensora de los derechos de las personas con discapacidad y no tardó mucho tiempo en convertirse en una referente en esta lucha. En 2020, en contexto de pandemia, Flor publicó su biografía y primer libro junto a Santiago Solans titulado Maldita Lisiada, en el que escribió en primera persona la experiencia de ser usuaria de silla de ruedas, un libro digital por la inclusión y la accesibilidad. Voces fuertes y poderosas en Radio Feroz en el aire. Bueno, Maldita Lisiada para mí significa muchas cosas. En términos personales es un proyecto que fue el resultado de un proceso muy largo, no solamente en la producción de lo que es el libro y en las cuestiones técnicas, sino de un proceso personal muy largo, en donde junto a Santiago, que es la persona con la que hice el libro, intentamos generar un relato lo más sincero posible, tratando de contar cuál era mi visión de la discapacidad o cómo había transitado yo estos primeros años, sin verdades absolutas ni modelos a seguir. El libro intenta también romper con esa idea, ¿no? de que las personas con discapacidad somos ejemplos a seguir. Entonces, en lo personal es un proyecto que marcó vertebralmente mi vida. Y después, en términos colectivos, para mí Maldita Lisiada, el desafío, mejor dicho, de Maldita Lisiada era convertirse en una herramienta que para abrir debates, una herramienta para que circule en los espacios en donde el capacitismo se cuestiona, o al menos se intenta cuestionar. Y creo que gran parte, lo hemos podido lograr. Digo hemos porque entiendo que Maldita Lisiada realmente es un proceso o un proyecto colectivo, y que desde el momento en que se publicó dejó de ser mío y de Santiago para convertirse en una herramienta que está a disposición de todos. Así que significa eso. Significa mucho laburo, significa ganas de construir una mirada distinta, rompiendo los mandatos hegemónicos que hay sobre la discapacidad y sobre todo sacando esta idea de que somos personas ejemplares o que somos ejemplos a seguir. Como dice Flor, Maldita Lisiada es también una herramienta para cuestionarnos como sociedad el capacitismo, que promueve un único modo de cuerpo humano. O sea, que solo admite a corporalidades normadas, por cierto, ideales. Y esto, en muchas oportunidades, limita e impide la posibilidad de que las personas con discapacidad sean personas independientes o autónomas. Yo creo que necesitamos cambios estructurales. En principio, voluntad política para hablar sobre discapacidad. Creo que este año un poco eso se está, no sé si la palabra es logrando, pero sí está sucediendo con lo que fueron los debates de cara a la nueva ley de discapacidad que intenta cambiar el paradigma, ¿no? Yo siempre digo que esa nueva ley va a ser, si sale, va a ser como la respuesta de la democracia a las personas con discapacidad y a nuestros derechos conquistados, pero también vulnerados, porque la ley que tenemos actualmente es una ley que viene de la época de la dictadura. Pero cuando hablamos de independencia, creo que lo fundamental es poder entender que no hay vida independiente sin independencia económica. En tanto y en cuanto las personas con discapacidad tengamos en el mayor porcentaje vedado el acceso al trabajo formal,
no vamos a poder tener una vida independiente o interdependiente, en los grados de independencia y autonomía que cada corporalidad pueda desarrollar o necesite. Entonces, a nivel político, entiendo que lo primero es la voluntad política de poner sobre la mesa el debate sobre la discapacidad, sobre los derechos que hoy están siendo vulnerados en la Argentina en cuanto a las personas con discapacidad y también en todos los derechos que podemos, sobre la base de la organización, conquistar les lisiades. Y a nivel social creo que lo primero, como en todo, es empezar a cuestionarse un poco el privilegio bípedo, como le llamo yo, que tiene que ver con cuestionar los privilegios que las personas sin discapacidad tienen, que les permiten moverse en un mundo que está preparado mayormente para personas que caminan de manera normativa, ven de manera normativa, escuchan de manera normativa, etcétera. Las corporalidades normadas en cuanto a la funcionalidad tienen un privilegio sobre las corporalidades con diversidad funcional. Entonces, creo que el primer cambio es avanzar hacia ese cuestionamiento, que creo que es como sentar una base para poder empezar a pensar cambios más estructurales desde la sociedad, que también va acompañado con las cuestiones políticas, ¿no? La política pública que merece presupuesto, la política pública que merece voluntad política, la política pública que merece también una sociedad que esté pensando en cómo avanzar en pos de la garantía de derechos de las personas con discapacidad, pero no solamente para garantizar lo que ya tenemos, sino principalmente para salir a conquistar derechos nuevos que nos permitan tener una mejor calidad de vida, que nos permitan, como por ahí dice la consigna, acceder al techo, a la tierra y al trabajo, y vivir por ahí en un poco más de igualdad de condiciones al resto de las personas. Es imposible poder construir nuevas perspectivas con leyes que están vigentes desde la última dictadura militar. Es por esto que la nueva ley de discapacidad es una deuda muy grande del Estado. Actualmente la ley está en construcción, con la participación y el asesoramiento de personas con discapacidad, familiares, organizaciones e instituciones que trabajan en la temática. Se espera que esta ley sea una ley de derechos humanos, con perspectiva de género, interseccional e intercultural, que se ampare en los lineamientos de modelo social, que entiende a la persona primero como persona en el reconocimiento de sus derechos humanos, civiles, políticos y de libertades fundamentales. Mientras avanza la construcción de esta ley, nosotros, como parte de la sociedad, podemos empezar con la tarea de cuestionar nuestros privilegios. ¿Y ustedes eran conscientes del privilegio que implica poder caminar? Le agradecemos a Flor por su participación y nos despedimos hasta la próxima, oyentes feroces. Escúchanos en Spotify como Radio Feroz en el Aire. Una producción de Radio Sur 90.1 FM y Secopal, con el apoyo del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA del ENACOM. Radio Feroz. Yo escucho Radio Feroz. Un podcast. Radio Feroz. Radio Feroz en el Aire. Que se escuchen nuestras voces, está feroz.